Bueno, muchas gracias al doctor Samuel por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema complejo, y es muy complejo porque las estadísticas son basadas en estudios de casos y controles. No es fácil poder englobar con tantos factores de riesgo que puede tener una persona, determinar si por un factor ambiental pudo condicionar el cáncer. Hay circunstancias que están bien conocidas y que están bien sabidas, como lo que es el cáncer de pulmón relacionado al tabaquismo. Pero existen muchas otras que ya se conocen perfectamente bien, pero que desconocemos que estamos expuestos a esas. Aquí tenemos ahora muchos jóvenes, muchos médicos jóvenes que están empezando, otros no tanto, pero que están en el primer contacto, y tenemos que hacer un análisis más serio del conocimiento de lo que condiciona el cáncer. Y más serio me refiero a conocer un poco más allá de la estadística y de los estudios que existen para cuando un paciente nos pregunte por qué le va a dar cáncer. Si se fijan, es muy controversial y hay mitos. La gente pregunta si tal alimento condiciona cáncer, de si tal circunstancia condiciona cáncer, que el horno de microondas, que el celular y muchas otras cosas. Realmente son preguntas que tenemos que estar preparados para contestarlas. Todos ustedes algún día les va a preguntar a algún paciente si X o Y le condiciona cáncer. Dentro del cáncer de origen ambiental, predominantemente tenemos el ocupacional. Y para esto tenemos que hablar de la contaminación que existe en la ciudad, en todas las ciudades, y lo que ha condicionado y por qué puede condicionar cáncer también. Tenemos sustancias que están perfectamente validadas como cancerígenos, que también vamos a hablar de lo que hace ya la OMS para determinar cuando una sustancia es cancerígena o no, como los plaguicidas. En los alimentos, solamente los menciono porque vamos a tener una plática enfocada a nutrición y cáncer sobre los alimentos que deben de protegernos y los que pueden condicionar cáncer a la larga. Pero aquí en mi plática tengo que hablar de los alimentos, por lo que les voy a mencionar de ciertas sustancias químicas. Hay factores que nosotros mismos los condicionamos, todos bien sabidos, de los cuales nos van a hablar después en el módulo de cáncer de pulmón. En esta diapositiva englobamos muchos de los factores de riesgo en cáncer y en las diferentes neoplasias, y que además ya están demostrados. Ahí vemos una persona que va a tener poca actividad física, va a tener muchas horas de estar viendo la tele, de sedentarismo, de fumar, de tomar alcohol, y todo esto va a englobar mucho factor de riesgo para condicionar algún tipo de cáncer. Pero todo esto, ¿cómo lo sabemos? Es decir, solamente surge porque así nos lo vienen diciendo los libros y los maestros, o de dónde surgieron estos conocimientos sobre qué es lo que realmente condiciona cáncer. En el Centro de Control de Enfermedades y de Prevención en Estados Unidos, junto con la Organización Mundial de la Salud, ya existe toda una página en donde viene cuáles son las recomendaciones por grupos de edad de las diferentes personas para evitar un cáncer, de acuerdo a los factores de riesgo que tengan. Ya debemos de englobarlo de esa manera. Dentro de esta división existe la de cáncer, y ellos publicaron en un suplemento de la Revista Americana de Prevención cuáles son estas recomendaciones. Principalmente para este grupo de edad me voy a referir, que es de 40 a 60 años promedio. ¿Por qué razón? Porque vamos a darnos cuenta a lo largo de la plática que nosotros estuvimos expuestos a muchas sustancias desde niños. Las personas vulnerables son los niños y los jóvenes, y los estudios clínicos se están enfocando a eso y a iniciar la prevención de cáncer desde los niños y los jóvenes, porque a veces nosotros pensamos que es en la edad adulta, y no, en esta edad es cuando ya tenemos las consecuencias de la exposición a diversas sustancias. Tenemos que en esta publicación, cada una de estas cosas que ya mencionó el doctor hace un momento cuando hablaba de epidemiología, vemos cosas que ya están muy habladas, pero cada una de ellas tiene un fundamento científico y tiene una relación con cáncer, sobre todo cuando empieza a temprana edad. Vemos la actividad física,
vemos si una persona entre más grasa tenga corporal, grasa abdominal, va a tener más riesgo de desarrollar un cáncer. El dormir, tenemos artículos actuales, sobre todo en cáncer de ovario y en cáncer de próstata, relacionados con el ciclo circadiano y la predominancia a ciertos tipos de cáncer en hombres y en mujeres. El control de la obesidad y el screening para cada uno de los tipos de cáncer, de lo que vamos a hablar estos 2 días. Y tenemos también las exposiciones a ciertas sustancias que tenemos que evitar. Y el día de hoy me voy a enfocar principalmente a la exposición a ciertos químicos que nosotros vamos a tener esa exposición a través de los alimentos. Entonces tenemos que tener conocimiento de cómo es que llega esto ahí. Sabemos que el alcohol, el fumar son factores de riesgo, pero hoy me voy a enfocar a eso. Y dentro de los carcinógenos ambientales, vamos a ver que prácticamente una de las estadísticas que más ha impresionado es todo lo que ocasiona primero la contaminación ambiental. Se dice que en 2008, ya había hablado el doctor hace un rato, se registraron 12.7 millones de casos nuevos y 7.6 millones de muertes por esta causa de cáncer. Y de esta, el 19% de todos los cánceres son atribuibles al medio ambiente, aproximadamente 1.3 millones de muertes cada año por los factores extrínsecos. La OMS ya tiene clasificado más o menos 107 sustancias que pueden tener predisposición a diferentes enfermedades y entre ellas a diferentes carcinógenos. Y en estas tenemos contaminación del aire, del agua, del suelo, del ambiente, del aire, y todo eso lo tenemos que conocer a fondo. La Organización Mundial de la Salud es la que más se ha interesado, a través de su Centro de Investigación Internacional en Cáncer, a tratar de determinar cuáles son los mecanismos y qué tenemos que hacer. Cuáles son los productos químicos que requieren un conocimiento y que podamos evitar el tener contacto con ellos. Dentro de estos tenemos diversas sustancias cancerígenas, la contaminación del aire, arsénico, amianto, benceno, cadmio, dioxina, carencia o exceso de fluoruro, plomo, mercurio, plaguicidas. Cada una de estas hay una cantidad impresionante de artículos publicados. Me voy a referir a la que más nos importa en nuestro país posiblemente, o una de las que más tenemos que tener conocimiento, que es la contaminación del aire, que es el arsénico y que es la dioxina. En relación a la contaminación del aire, tenemos que recordar o tenemos que saber que se estima que la contaminación tanto de interiores por combustibles sólidos como la contaminación del aire exterior causa aproximadamente 3 millones de muertes prematuras en todo el mundo y el 3.2% de la carga mundial de morbilidad. Desgraciadamente, una gran carga sanitaria de estos casos va a ser en los países en desarrollo como el nuestro, que tenemos y estamos en una ciudad con un alto índice de contaminación ambiental. Sabemos que los eventos adversos que ocasiona esta contaminación van a ser de las infecciones o de las enfermedades respiratorias múltiples. Tenemos también las enfermedades cardiovasculares, también muy bien conocidas, y tenemos el cáncer, que es lo que nos atañe hoy. Y dentro de esto, primero tengo que mencionarles, como en esta diapositiva, que es impresionante todo lo que ha hecho la contaminación en el mundo. Y si vemos esas cifras, como en el sudeste asiático de 2.275.000, en Europa de 500.000, 400.000, es una cantidad impresionante. En las barras azules que están del lado izquierdo, vemos que el 6% de la contaminación puede generar cáncer de pulmón. Y vemos en la semiluna de abajo que la mayoría del porcentaje es en hombres, pero sí tenemos un foco que ver en los niños, que son aproximadamente el 9%. Y de esto, hablando de esta contaminación que genera diversas enfermedades, vemos las cifras específicas en cáncer. Y en cáncer vemos específicamente la OMS ha validado la relación directa entre la contaminación y el cáncer de pulmón
y el cáncer de vejiga. Es importante que vean la barra del lado derecho, en donde observamos los niveles de una sustancia cuando es cancerígena. Siempre que ustedes vean si una sustancia es cancerígena o no, la OMS se va a referir a esas 4 categorías, la categoría 1, la 2A, la 2B, la 3 y 4, que eso va a ser en relación a si está demostrado que es una sustancia cancerígena 100%, si es probablemente demostrada, si es posiblemente cancerígena o si está en una posible relación pero que no se ha demostrado. El número de abajo, que son 223,000 muertes relacionadas por estos cánceres directamente por la contaminación. Entonces, uno de estos problemas de la contaminación ya está demostrado que perjudica y condiciona un cáncer, además del resto de las enfermedades. El arsénico, estamos todos, ayer, hoy, estamos expuestos al arsénico. El arsénico inorgánico soluble es el más tóxico, y generalmente cuando existe un contacto o una absorción de arsénico en forma crónica, se le conoce como arsenicosis. Los efectos generalmente van a tardar, y estos efectos pueden ser lesiones cutáneas, neuropatía periférica, síntomas gastrointestinales, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y la exposición humana anteriormente se pensaba que se obtenía por los alimentos como los mariscos, pero realmente se eliminan rápidamente y no es por ahí donde se obtiene esto. Realmente la exposición humana a estos niveles elevados de arsénico se debe principalmente a las concentraciones naturalmente elevadas que existen en los alimentos preparados con aguas como producto de la irrigación de los cultivos. Los estudios que han validado, o uno de los poquitos estudios, que son muchos, que han validado esto, se ha enfocado a esto. Han tratado de ver las áreas donde tengan un alto nivel de concentración de arsénico y se relaciona la incidencia que tienen con el cáncer, y sobre todo evalúan a la población joven. En este estudio, por ejemplo, se evaluaron aproximadamente 266 artículos relacionados a esto. Estos 266 artículos vieron cuáles eran los contaminantes del consumo de agua humana, y fueron el arsénico, subproductos de la desinfección, compuestos nitrogenados, plaguicidas agrícolas, radionúclidos y otros de origen industrial. Los resultados que la mayoría de los estudios se hallaron con una asociación significativa entre la exposición de los contaminantes encontrados en el consumo de agua humana y el aumento de casos de cáncer en menores de 19 años. Sin embargo, en las poblaciones estudiadas se observó una relación significativa en cuanto a dosis-respuesta. En los estudios que voy a mencionar 3 específicamente, que también se observó una relación específicamente, fue por ejemplo en este estudio chileno de 1950 a 2000, en donde hubo periodos de exposición distintos al agua contaminada, y se encontraban que hubo un incremento en la mortalidad por cáncer hepático. En un estudio japonés, en donde hubo una asociación significativa de las concentraciones de arsénico superiores a 1 miligramo por mililitro y la mortalidad por cáncer de pulmón y el tracto urinario, aproximadamente tras un seguimiento de 33 años. En Estados Unidos hubo otro estudio, específicamente en 2 pozos públicos, en donde se observó que había una relación significativa entre la alta concentración de arsénico y la leucemia infantil en el periodo de exposición, que comprendía también el embarazo. Las dioxinas y el cáncer ha sido toda una historia sobre cómo se dan estas dioxinas. Se pensaba y se tenía teorías de cómo se podían obtener. Mucho de esta dioxina se puede desprender de los plásticos o de ciertos aparatos, y por eso a veces se pensaba que al meterlos al horno de microondas, el producto de la descomposición puede liberar dioxina, nada más que la concentración es ínfima para que pueda condicionar alguna enfermedad como esta.
hay estudios clínicos serios en donde determinaron la exposición de los químicos con los niños y el riesgo de cáncer a lo largo de la vida, en donde se ha observado y se ha encontrado aproximadamente más de 100,000 sustancias químicas, pero de estas 100,000, muchas de ellas estamos utilizándolas diariamente en los productos farmacéuticos, cosméticos, en los pesticidas, en los alimentos. Pero existe la circunstancia de que la mayoría, como vemos ahí en la gráfica de color azul, son sustancias que no pasan por un registro y que no tienen una validez para poder estar en el mercado. De hecho, al estudiar esto, se encuentra uno, es triste, pero hasta en los países europeos, con una corrupción con tal de no limitar la producción y la venta de ciertos productos, en donde se demostró por la misma Organización Mundial de la Salud que no se dieran en el mercado, pero que con esa corrupción se lograba que se pudiera hacer. Y mucha gente ha tratado de evitar ciertas sustancias o productos porque representan mucho dinero. Entonces, es una realidad que no nada más en nuestro país pasan estas cosas, pero vemos que también existen productos con muy alta concentración de cancerígenos y que ya está demostrado y que debemos de tener políticas que nos cambien esto. Una de las más conocidas es la dioxina. La dioxina constituye un grupo de compuestos químicos que son contaminantes ambientales persistentes. Se encuentran en todo el medio ambiente y generalmente se van a acumular en la cadena alimentaria. Es uno de los componentes que se observó en el estudio que les mostré hace un momento. Se sabe que aproximadamente nosotros obtenemos dioxina en el 90% de los casos por los alimentos y particularmente con las carnes, los lácteos, los pescados y mariscos, cuando ya están contaminados con las aguas que habíamos mencionado. La dioxina va a hacer esto, va a estar en una alta cantidad en zonas industriales. Los compuestos que se derivan de eso van a ser absorbidas por las plantas y el suelo. Posteriormente se van a usar para la alimentación animal, por lo tanto va a haber una contaminación de los mismos y se va a acumular en las grasas. Los pollos ingieren la dioxina enterrada en el suelo y de ahí va a pasar al hombre por el consumo de huevos y de carne. Los efectos en el hombre específicos son enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, enfermedades del aparato reproductor, del sistema inmunitario, y una exposición crónica a la dioxina va a condicionar cáncer. Existen los antecedentes históricos que vino a llevar a esto, así como cuando hablábamos, los oncólogos que hay, sabemos que la quimioterapia surgió de la gas mostaza nitrogenada que se utilizó en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y aquí también los primeros incidentes de contaminación, como en Italia, en este pueblo que es Seveso, resulta que existió este accidente en donde en 1976 una fábrica de productos químicos se liberaron grandes cantidades de dioxina. La nube de productos tóxicos acabó contaminando una zona de 15 kilómetros cuadrados con 37,000 habitantes. Estas son fotos de esa circunstancia, en donde ahí obviamente primero hubo un efecto agudo tóxico, pero posteriormente vinieron unas consecuencias a largo plazo que ahorita les voy a mencionar. Todos conocemos todo lo que sucedió en Vietnam, pero específicamente ahí la dioxina se utilizó en un herbicida que se utilizaba como defoliante. Este herbicida condicionó mucho daño en toda la población en donde se estuvo utilizando y hubo muchos efectos congénitos en las mujeres embarazadas. Pero después ya hubo una guerra porque los veteranos que estuvieron ahí y que estuvieron expuestos demostraron con el apoyo también de las organizaciones de salud que habían tenido más índice de cáncer posteriormente a la exposición a estas altas concentraciones de dioxina. Y de ahí ha habido muchas
pelea por muchos grupos para demostrar que estos productos pueden condicionar cáncer y pueden condicionar muchas cosas graves. Las conclusiones con todos estos estudios que les mencioné, que hizo la OMS y la Dirección de Enfermedades, la Prevención de Enfermedades, el Centro de Investigación sobre el Cáncer, en 1977 y en 2012, una vez que hicieron estas dos evaluaciones, se determinó que tenía que ser considerado como un carcinógeno humano. Este es un ejemplo de tontos y de todos los carcinógenos que conocemos. Ya habíamos mencionado cómo se obtienen esta exposición a la dioxina. De los pesticidas hay muchos, esos son los que más catalogados están como cancerígenos, y muchos de ellos están expuestos a nuestra gente del campo, nuestros campesinos, y que no tienen las mismas medidas de seguridad que pudiéramos tener en países de primer mundo. Hay estudios específicos que voy a mencionarles, en donde en este caso se hizo un metaanálisis, en donde se observaron específicamente 3 estudios de casos y controles entre 1990 a 2005, en donde específicamente se buscaba la relación que existía entre la exposición ocupacional a los pesticidas y 3 enfermedades hematológicas, que eran el linfoma no Hodgkin, la leucemia y el mieloma. Y fue que hubo un incremento significativo en los pacientes con linfoma no Hodgkin. En los otros también hubo una tendencia al aumento, aunque no se demostró una diferencia significativa. Los plaguicidas son altamente peligrosos, pueden tener efectos tóxicos agudos y crónicos, y bueno, se ha condicionado muchos más problemas de salud, todavía más allá que el mismo cáncer, y obviamente esto llega a afectar también a las aguas con las que se cultivan y con la que se riegan los cultivos. El estilo de vida, en el estilo de vida también existe una cantidad impresionante de artículos en donde se observa la relación que hay en la cantidad de ejercicio que se hace al día, en lo que se consume de grasa y cuándo se empieza y a qué edad. Debemos de cambiar esa prevención y empezar a hacerlo con nuestros hijos, con los jóvenes, porque a la larga van a repercutir en disminuir el riesgo de cáncer con este factor de riesgo. Por esa razón, también la Agencia Internacional del Estudio de Cáncer tiene ya desde hace mucho tiempo unas guías sobre control de peso y la actividad física que están fundadas en todos estos artículos y que hacen que las personas se puedan cambiar esa mentalidad. Esto, ¿cómo empezó? Todo empezó también a nivel histórico. Si uno ve toda la población que tiene menos obesidad, sobre todo de acuerdo a la actividad física que hacen todos los días, vemos que esas personas tienen menos incidencia de cáncer. Eso lo vieron, por ejemplo, en las personas que sembraban arroz y que estaban trabajando todo el día y que tienen una actividad física constante por el mismo trabajo, no porque lo quisieran hacer, y en comparación con las personas que no tenían la misma actividad, y se demostró que había una diferencia en la incidencia de ciertos tipos de cáncer. Obviamente también se ha demostrado, como en esta gráfica que vemos las horas en las que se ve televisión y el porcentaje de sobrepeso, que obviamente hay una relación directa para el mismo, ¿no? Y esto era lo que les comentaba, que la actividad física que se observó en las diferentes poblaciones de diferentes países fue lo que empezó a verse, que esto tenía una relación directa tanto con la obesidad como con el cáncer mismo. Las radiaciones, tenemos que, ustedes médicos jóvenes que están viendo pacientes todos los días, incluyendo niños, debemos de recordar que hay estudios como la tomografía, como los rayos X, que van a tener radiación ionizante, y si lo vamos a indicar a un niño, y ese niño va a tener exposición constante a esto, vamos a también a favorecer
cierta factor de riesgo. No quiere decir con esto que tomar una placa le va a dar cáncer a un niño, pero sí tenemos que tomar en cuenta cada decisión de pedir un estudio de imagen que sea expuesto a radiación en los infantes. Es algo que tenemos que también sopesar bien. Tenemos estudios como el ultrasonido que no emiten la radiación y podemos ser más cautelosos en eso para pensar e incidir en disminuir la recurrencia de cáncer. En esta observamos también que la Organización Mundial de la Salud ya tiene toda una guía y un comunicado de lo que hay que hacer y de las medidas que tenemos que tener para no estar exponiendo a nuestros niños a la radiación innecesaria por los estudios de imagen. La radiación en el aire, esto también es interesante. La radiación en el aire es por lo siguiente: estamos expuestos a una radiación cósmica que es producida por las estrellas y es producida por el Sol. El nivel de radiación es pequeño y difícilmente va a afectar a la salud. Más sin embargo, una persona que esté más expuesta en un viaje y esté con más horas de viaje, va a tener mayor exposición a la radiación cósmica. Va a depender de la duración del vuelo, la altitud. Entre más alta sea, más radiación va a haber. O sea, los aviones cuando suben más pies van a tener más exposición a la radiación cósmica. En cuanto a la latitud, se refieren a que cuando están más lejos del ecuador, porque el ecuador tiene un magnetismo natural y ahí va a disminuir la exposición a esta radiación ionizante por el rechazo que hace el ecuador. Entonces, cuando los aviones vuelan hacia los polos, hacia el polo norte o hacia el polo sur, va a haber una mayor exposición a esta radiación. Todo esto lo sacan de las, de toda la medicina de aviación y todo lo que tiene que estar después, y se recomienda tener incluso para los pilotos su aparato para que detecte la exposición a la radiación. Vemos que la radiación va a ser prácticamente natural en el 82% de la que recibimos. O sea, la recibimos a nivel interno, terrestre, por el radón. Realmente solamente son el 18% a la que estamos expuestos en cuanto a radiación artificial. La radiación UV, que son 3 tipos de radiación, la A, la B y la C, que la que realmente nos va a provocar un daño va a ser la UV, que es responsable de la mayoría de los daños de los polímeros, que puede causar quemaduras y también se puede absorber por el cristal. Específicamente los daños que va a condicionar en la piel, pues va a ser desde resecamiento, enrojecimiento, y esto va a llevar a manchas solares, y al deteriorarse más nuestra defensa, que es la piel, vamos a estar más expuestos a tener cánceres vasocelulares o incluso melanomas. También vamos a hablar de eso y de lo que se tiene que hacer cuando veamos el tema de cáncer de piel con nuestras dermatólogas. Y lo que habíamos comentado, ¿no? De qué hay con los celulares, que es lo que está escrito y lo que se sabe. Pueden ocasionar cáncer. Y bueno, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades concluye que no existe en este momento una evidencia científica que responda a esta pregunta aún, más sin embargo, ya existen investigaciones donde se ha correlacionado con ciertos tipos de daño del celular con la exposición y que esto ha llevado a que se sigan haciendo investigaciones al respecto para determinar si esta exposición se da o no. ¿Y por qué razón? No es para no tomarla en cuenta, por la siguiente razón. Es porque es una radiación la del celular o no. Si es un tipo de radiación, es una radiación que se llama de radiofrecuencia y es diferente a otro tipo de radiación. Es como un rayos X-light, le dicen. Y este tipo de radiación va a ser una radiación que va a rebotar en la estratosfera y va a regresar. Y si nosotros estamos con el celular constante en la oreja, vamos a estar más expuestos en cantidad a esto. No quiere decir con eso que
por eso nos va a dar cáncer. Hay que ser muy juiciosos en esto. Pero lo que es una realidad es que sí es un tipo de radiación, y lo que es una realidad es que esta organización determinó también a este tipo de radiación como un posible carcinógeno humano. Por lo tanto, las recomendaciones que ellos dan al respecto es que usemos un audífono para estar hablando por teléfono y no tener pegado el celular, y cosa imposible, pero así lo dice tal cual la CDC, que no se utilice el celular tanto más que cuando sea necesario, cosa que pues yo creo que aquí más de la mitad lo están usando, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones. Hay estudios clínicos, es mucho lo que podría mostrarles de lo que se ha visto de la exposición, pero bueno, es lo que quería mostrarles el día de hoy. Muchas gracias.